echaba de menos estar acá. De pronto estas responsabilidades lindas que tenemos de salir a compartir tienen un precio por no estar en la casa. Quería partir el día de hoy el mensaje mientras nos vamos ordenando y proclamando bendición sobre los niños que se van también a sus clases. Quería partir hoy día contándoles una anécdota. Hace unos años atrás, no es necesario que golpeen a los niños, una buena caricia. Hace algunos años atrás, tuve la bendición de estar en Honduras, por asuntos también del ministerio. Y en un instante determinado me invitaron a comer. A los chilenos nos gusta comer. Bueno, en todas partes, pero parece que en Latinoamérica se demuestra mucho el cariño a través de la mesa, de la comida. Y estaba en un lugar donde nos invitaron a almorzar y me sirvieron un pescado de aspecto muy difícil de asumir para mí. No, era tosco. Tenía unos cortes hechos como en diagonales cruzadas. Y lo más impactante para mí es que me lo sirven de cabeza a cola, enterito en el plato, y con los ojos así como para arriba, como mirándome, así como... y ya fue un poco difícil ver el plato, porque me sentía culpable. Decía, ¿cómo me voy a comer a este que me está mirando con cara hasta de pena? Y lo más impactante vino cuando me dicen los anfitriones, me dicen, pastor, lo más delicioso son los ojos y los sesos. Eso por favor usted no se lo puede perder. Y ahí queda uno en esta encrucijada, se acuerda de todas estas escuelas misioneras, que uno tiene que comer todo lo que le sirven, que no puedes poner en cuestionamiento, lo más probable es que se sientan mal, que te lo están dando con todo el cariño. Entonces dije, bueno, vamos a lo primero, lo más difícil primero. Así que tuve que comerme los ojos del pescado, y les voy a ser honesto, no eran malos, tenían razón, pero para los paradigmas nuestros son difíciles de entender, ¿no? Y en segundo lugar, los sesos. Esas me costaron más. Pero estaban ricos. Quería partir con una enseñanza así, o la enseñanza de hoy día de hoy, que tiene por título Criterios del Reino. En el tema que vamos a tratar varias semanas, que es la mayordomía. En el día de hoy vamos a empezar a hablar algunos temas de cómo ser mayordomos de la revelación de Dios. En el mismo contexto, según el ejemplo que ya puse, hace algún tiempo atrás escuchaba también de cómo es que aquí en Chile una niña le preguntaba a su mamá que ¿por qué aquí en Chile la mayoría de nosotros nos comemos los pescados sin cabeza y sin cola? Y la mamá le respondió a su hija, bueno, en realidad no sé, pregúntale a tu abuela. Entonces la hija fue y habló con la abuela, y la abuela le dijo, mira, la verdad es que no tengo idea, pregúntale a tu bisabuela. Así que llegó donde la bisabuela, y la bisabuela le dice, mira, lo que pasa es que antiguamente habían hornos que funcionaban a leña, y el espacio era bien reducido. Entonces llegamos a la conclusión de que lo mejor era cortarle la cabeza y la cola a los pescados, porque por causa del horno que la bisabuela tenía, se transfirió generacionalmente una costumbre que se repetía hasta tres generaciones después, pero solo quedó la costumbre sin saber por qué se hacía aquello que se hacía. No sé si me doy a entender hacia dónde va el mensaje el día de hoy, pero creo que hay muchas costumbres que tenemos, y muchas de ellas son muy buenas. No todas las costumbres que nos han dejado nuestros referentes generacionales son malas, pero a veces adquieren una calidad que no les corresponde. Así que, bueno, ¿está funcionando? Sí. En primer lugar,
quiero hablar de algunas tradiciones que nosotros tenemos, de convicciones que la cristiandad o la mayoría de los cristianos tenemos. Por ejemplo, que la ley o la Torá está abolida. Eso es lo que la mayoría de los cristianos creen, nosotros no. Pero la mayoría cree que la ley fue abolida y que hay una división de dos tiempos, a lo cual le llaman la gracia y la ley, como que el tiempo de la ley llegó hasta, digamos, la cruz del Señor, o algunos que son un poco más dadivosos, por lo menos hasta Pentecostés. Dicen que desde Pentecostés en adelante nació la iglesia y dividen todo lo que ha sido la historia que el Señor ha venido desarrollando desde el pueblo de Israel en adelante. Así que nos ha llegado casi todos nosotros, sin tener en realidad el ejercicio de haber pensado si proviene del horno de la vieja abuela, la convicción, seguimos repitiendo que la ley está abolida porque es lo que hemos escuchado siempre. Y ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y es lo que generalmente respondemos, pero si fuéramos más profundos y le pidiéramos a cada uno de los que argumentamos cosas como esta, que nos explicásemos por qué es que estamos y qué significa estar en el tiempo de la gracia, la respuesta sería es que estamos en el tiempo de la gracia. O sea, es lo que de alguna manera venimos escuchando, y parece ser que esta tradición que nos ha dejado estas conclusiones requiere de algunas revisiones. Como otros lo expresan, también dicen, bueno, es que en el Señor todo fue cumplido. En Él todo fue cumplido, una especie como de tiempo que deja obsoleto todo lo anterior, porque ya fue cumplido. Y la idea patrística proviene del tiempo de los patriarcas o de los padres de la iglesia, particularmente casi todos ellos de la iglesia católica, que se convirtieron al protestantismo, ¿cierto? Pero cuando ellos comenzaron a escribir todas sus conclusiones, muchas de ellas tenían rasgos antijudíos. De hecho, ellos nos dejaron la conclusión. Si usted lee con mayor detención y busca, indaga, se va a dar cuenta que, voy a decir algunas cosas difíciles, pero por ejemplo, Lutero era sumamente antisemita. Si usted lee de sus extractos, Martín Lutero decía que los judíos tenían una sinagoga a la cual él le llamaba burdel, y que ahí deberían morir todos los que mataron a Jesús, porque de alguna manera estos patriarcas o estos padres de la iglesia católica, o más bien protestante, pero el problema es que ellos dejaron mucha infiltración católica en la iglesia protestante, con conclusiones de este tipo, como por ejemplo que los judíos fueron desechados por el Señor porque ellos fueron los que mataron a Jesús. La Biblia no dice que a Jesús lo mataron, la Biblia dice que Jesús entregó su vida. Dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Es decir, llega un instante en donde Él, dice, dio ese aliento y Él entregó la vida, Él entregó el Espíritu. Pero esta conclusión de los padres de la iglesia, vuelvo a insistir, de los que le llaman los padres de la iglesia, que son descendientes católicos, pero que se hicieron a la reforma protestante. Sin embargo, muchas de las infiltraciones doctrinales que ellos tenían, entre ellas que los judíos habían sido desechados por Dios, fueron ellos los que se encargaron de darle como mucha continuidad, que hasta el día de hoy no somos la bisabuela, pero tenemos la misma idea encajonada de que los judíos sí han sido desechados por el Señor. Y algo que ocurre mayoritariamente es que aquí en Occidente estos pensamientos tienen más fuerza. En el Oriente no es tan así. Hay muchos cristianos que tienen pensamientos completamente distintos, pero esta es nuestra realidad y es donde nosotros deberíamos poner algo de atención. Busque por favor Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Ya? El verso que continúa dice: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, diga conmigo, el cielo y la tierra,
Dice, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Así que para que la ley desaparezca, como dicen los hebreos, la Torá, que no significa otra cosa que instrucción. El problema es que a nosotros nuestras traducciones también, y el español nos traiciona, porque la mayoría de las veces decimos ley y lo asociamos con mandamientos. Subliminalmente nos da la idea de que Dios es un Dios impositivo que manda y que el que se cae del mandamiento lo manda al infierno y le hace daño y lo castiga, como si Él anduviera más bien buscando pecadores, y es todo lo contrario. El Señor está buscando regalarnos su gracia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91, refiriéndose, entre otras cosas, de qué manera yo podría estar viviendo bajo la sombra del Altísimo. Bueno, si yo camino en los linderos de su palabra, en los linderos de sus mandamientos, que por cierto la misma Biblia dice no son gravosos, no están hechos para hacernos mal, no están hechos para provocarnos algún tipo de deshonra o perjudicarnos, sino que están creados para bendecir nuestras vidas. Deuteronomio lo expresa con toda claridad cuando el Señor dice, y estas bendiciones te seguirán si tú obedeces y sigues fielmente estos mandamientos. Bendito serás al entrar, bendito al salir, bendita la tabla de amasar, bendito tus ganados, bendito todo lo que el Señor ponga como para que tú seas un mayordomo. Que mayordomo significa administración de recursos, ¿sí? ¿Quién es un mayordomo? Un administrador de recursos que no le pertenecen, pero está en la confianza de aquella autoridad que le ha delegado la representación de su propio nombre. Dios nos ha hecho mayordomos de esta tierra y en nombre de Él y para la gloria de Él deberíamos estar influyendo en mucho más que ser buenas personas. Deberíamos estar influyendo en el medio ambiente. ¿Por qué esperar que aparezcan personas que hayan despertado a la realidad ecológica? Cuando nosotros somos los mayordomos de la tierra, los proyectos de hacer bien a esta creación deberíamos ser nosotros los hijos de Dios. Bueno, dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, sino, y dice, bueno, ahí les voy a contar algo más que tiene que ver con la palabra abrogar o abolir, que es otro de los términos que se usan en algunos textos, significa echar abajo. Así que del original, que lamentablemente procede del griego, ¿verdad? Lo que dice, no piensen que yo he venido para echar abajo. El original dice para echar abajo la ley. No he venido a eso. Y más adelante dice yo he venido para que todo sea cumplido, o más bien he venido a cumplir. Pero ¿saben qué? Lamentablemente en el original la palabra cumplir tampoco está muy completa para nuestro español. Cuando uno lee en el texto griego, la palabra pleroma significa plenitud. Es la misma palabra que uno usa o que usa el texto griego cuando habla de la llenura del Espíritu, por ejemplo. El pleroma es plenitud, es algo completo, algo que se completa. La raíz usada en el griego para la palabra cumplir, que a nosotros nos tradujeron como cumplir, es la misma raíz de pleroma. Así que en realidad lo que el Señor está diciendo, no piensen que yo he venido para echar abajo la ley, sino que más bien he venido a completar. Lo que yo he venido a hacer es darle plenitud, yo he venido a complementar. Y ya con esas dos palabras bastante claves en el texto nos damos cuenta que muchas conclusiones que nosotros tenemos requieren de alguna revisión. Parece que estamos comiendo pescado a la usanza de 3 o más generaciones atrás, y eso definitivamente va en desmedro de nuestra propia relación con el Señor. Porque si yo creo incorrectamente, entonces actuaré incorrectamente. Si yo tengo expectativas de Dios que en realidad no están en su corazón, ni por más bien intencionadas que hayan sido, entonces tendré que hacerle una revisión a las mismas convicciones que yo estoy viviendo, con las que estoy vivenciando sus mandamientos, porque yo creo que ya he visto demasiado en estos 20 y tantos años de ministerio, demasiado hijo de Dios frustrado. Y saben, frustrado porque muchas veces tienen expectativas que nunca se cumplen
y quiero decirlo con bastante seriedad y responsabilidad, muchas de ellas no se van a cumplir jamás porque no proceden del corazón de Dios realmente. Muchas de ellas son tradiciones humanas y después les voy a tratar de explicar cómo es que ocurren estas cosas. Pero el Señor dijo entonces que Él no vino a echar abajo la ley, sino que vino a darle plenitud. Pleroma, como dije delante, del griego significa plenitud. Y en realidad esto es lo que significa literalmente la palabra plenitud. Es como un vaso que se llena de agua por causa del efecto que provoca ese, voy a inventar una palabra aquí, prelomar, o pleromar. Entonces, si piensan en el ejemplo que el Señor está poniendo, Él está diciendo, yo soy como el agua que trae la plenitud. Yo vengo a completar lo que se está haciendo, pero no vengo a decir que hay un montón de mandamientos que están siendo anulados y que hay un montón de profecías que podríamos decir, ¡pum!, están tachadas, cumplida. Olvídense de todo lo demás. Si bien es cierto, hay leyes sacerdotales o hay leyes que son ceremoniales ya cumplidas en Él, obviamente no vamos a pretender volver a sacrificar corderos porque el cordero perfecto es el Señor y esa ley o esa parte de la instrucción del Señor ya está cumplida, indudablemente. Pero lo que dice el Señor en el texto es que todo debe ser cumplido. Y hasta que ese todo no sea, entonces la ley o la Torá o la instrucción, o mejor dicho, el criterio del reino de los cielos tiene que permanecer vigente. Voy a leerles 2 textos más en el mismo capítulo. Los voy a leer y después voy a tratar de explicarlo. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, mira, la Biblia dice que hay mandamientos pequeños. Yo creo que es para que nosotros entendamos que a la luz del Señor, no creo que Él lo vea así, pero parece que a los hombres hay mandamientos que nos parecen muy pequeños. Y así enseñaré, dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Dice, más cualquiera que hiciere, anótese hiciere, porque no basta con recitarlo, y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya, entonces, para entender un poco el debate mismo, este es el contexto del debate. ¿Qué era lo que creían los fariseos? Porque recuerden que esta es una conversación que está teniendo con ellos, ¿no? Los fariseos creían que había una ley escrita y una ley oral igual de válida. Ellos en la ley oral hicieron y pusieron a la misma altura de la palabra de Dios las buenas tradiciones con las cuales los ancianos fueron dejándole un legado a las siguientes generaciones. Si pongo el mismo ejemplo de la parábola del comienzo, los fariseos terminaron diciendo que era obligación porque la palabra del Señor o la misma calidad de la palabra del Señor era comerse los pescados así, cortándole la cabeza porque siempre se ha hecho así. El problema es, uno de los problemas más graves que hay, es cuando las costumbres pasan a tener la misma calidad de la palabra del Señor. Cuando la gente enseña mandamientos de hombre, los fariseos querían y tenían, entre comillas, buenas intenciones. ¿Cuáles eran las intenciones? Bueno, que la gente viva como Dios dice, pero ellos hicieron de su tradición oral y la pusieron en la misma calidad de la tradición escrita. Y esta es la diferencia que hace el Señor cuando está discutiendo con ellos. Le dice, ey, no vengan a pensar que yo vengo a abrogar o a abolir o a echar abajo la ley, pero Él está reafirmando la ley escrita, la Torá, la que procede de los 10 mandamientos, la que procede de este encuentro del Señor, cuando Él dice las cosas y el criterio con el cual quiere que los hombres de Él y su familia vivan. Entonces igual hace una diferencia la tradición oral, que es la gran diferencia que tenía Jesús con los fariseos, era que la tradición oral no puede ser puesta en la misma escala o en la misma calidad como si procediera del mismo Dios.
Es sencillo, si lo miramos con sentido común, es bastante sencillo llegar a la conclusión de por qué no es recomendable. Porque todas las tradiciones orales pasaron por el ejercicio del criterio de un hombre. Y ya desde ese punto de vista, bien intencionado y todo, pero se contamina. Me gusta mucho la figura del chofar, cuando el Señor dice que nosotros somos como una trompeta o somos un chofar. Los que tocan chofar se van a dar cuenta que cuando suena el sonido es maravilloso, pero el olor que deja. Y en la tradición hebrea lo que hacen es dejarle pedazos de carne dentro a propósito para que efectivamente cuando soplen, cuando suene la trompeta, dejen el aroma de que nos recuerde que los que están tocando la trompeta de Dios en ese contexto son personas como nosotros. Es decir, cuando el Espíritu del Señor sopla en nuestras vidas y sale de nosotros una palabra profética, sale de nosotros alguna dirección, alguna bendición que el Señor quiere compartir, siempre tendrá algún tipo de contaminación, por así decirlo, delante de su santidad. Por eso es que dice la Biblia que hay que juzgar las profecías. Que lo profético es maravilloso, sí, pero siempre viene con una fragancia que hay que aprender a separar. Así que en eso hay que pincharnos el globo. Los fariseos entonces creían que había una ley escrita y oral igual de válida. La discusión, por lo tanto, tiene que ver y enmarcarse en este contexto. El contexto es que la ley, para muchos en Occidente, como está abolida, quieren empezar a vivir una vida con el Señor desde Pentecostés en adelante, sin historia, sin criterio, sin consejo, sin un valor que tenga que ver con las generaciones anteriores y sin él honrar esas generaciones. Por lo tanto, Jesús reafirma la ley escrita y no exactamente lo contrario, como casi siempre un lector occidental al leer dice, porque, por ejemplo, el apóstol Pablo en un momento dice, porque el fin de la ley es Cristo. Listo, leímos sin profundizar y decimos, la ley llegó a su fin, es Cristo. Pero el original griego no dice fin de término, sino que dice objetivo. Dice, porque la finalidad de la ley es Cristo. No el fin de término. Pero es una palabra que en nuestro español nos hace mucho daño, especialmente cuando somos algo livianos y no llegamos a conclusiones un poco más responsables. Aquí va una conclusión. El registro oral es absolutamente necesario porque sin él no podríamos saber contextos y buenas conclusiones que se traspasan de generación en generación. Debemos honrar estas buenas enseñanzas que nos dejan estos referentes anteriores e incluso los nuestros debemos escucharlos, a nuestros ancianos, los que van partiendo, nos van dejando un buen legado, pero nunca cometer el error de dejarlo a la par de que si fuera como la palabra de Dios. Hay un versículo que está en Deuteronomio, me parece, poniendo el ejemplo de lo que estoy tratando de explicar. Y dice, algo así dice el texto, dice, y harás conforme al protocolo de las vírgenes. Pero en ninguna parte de la Biblia dice cuál es el protocolo de las vírgenes. Entonces, ahí, ¿cómo cumplo ese mandamiento? Ahí la ley o el traspaso oral es sumamente importante, ¿cierto? Porque te queda el entendimiento de los primeros ancianos que fueron diciendo cuál era el protocolo, de a qué se refería. Pero nosotros que no tenemos ese contexto, si por X razón alguien nos comparara, dicen, ustedes le están dando otro protocolo a ese mandamiento, Dios no nos juzgaría. ¿Por qué? Porque ese traspaso oral es eso solamente. Dios y su Espíritu, especialmente a nosotros aquí en Occidente, nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Finalmente nuestro gran maestro es solo Él. Pero quiero contarles algo. ¿Se acuerdan cuando dice ni una jota ni una tilde? Y después habló de los mandamientos muy pequeños. Tiene que ver con esto. Esa letra que usted ve allí es la letra Aleph, la primera letra del abecedario o del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo es fascinante porque ese es un lenguaje extraordinario. Las letras tienen números. Por ejemplo, Aleph es 1. Cuando un hebreo piensa en una letra, piensa en un número, piensa en la letra
y piensa en varios significados porque además tienen figuras pictográficas, es decir, están asociadas como a elementos con los cuales ellos le dieron una mayor significado. Así que Aleph en realidad es primero, es cabeza. Para nosotros sería la letra A, pero para un hebreo es el número 1, sería la primera letra del alfabeto. Y más encima, Aleph está compuesta entre toda su totalidad de la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que es la Yud. ¿Ves? Cuando nos dijeron J, no es como tan fidedigno. Dice, ni una J ni una tilde. Claro, se entiende por qué ocuparon ese término. Porque no hay en el castellano, especialmente para nosotros, no hay algo que se asocie más significativo, pero sí es bueno conocer el contexto completo. La Yud está dentro de la Aleph, ¿ya? Es un tema para los escribas. Recuerden que dijo el Señor, el mandamiento más pequeño que sea bien enseñado, a ese se le considerará grande en el reino de los cielos, y etcétera. Lo pequeño y lo grande aquí tiene una calidad que el Señor añade en el debate que está teniendo con los fariseos. Le dice, porque ni una J, ni una tilde, y en realidad es ni una Yud, ¿ya? Que como les mostré anteriormente, es una parte de Aleph, considerada la letra más pequeña del alfabeto hebreo, es Yud, lo que se tradujo para nosotros J, ¿ya? Y Yud tiene otra característica. Si ustedes miran ese círculo que yo puse allí, a eso se le llama Kotz Shel Yud, que es como la espina de la Yud, ¿ya? Eso fue lo que dijo Jesús, que ni una J, ni una Yud, dice, ni una tilde, que fue lo que nos tradujeron en el español, se está refiriendo a la espina de la Yud, al pequeño detalle más insignificante, dice el Señor, el pequeño detalle más insignificante que estuviera ausente, echa a perder todo lo demás. ¿Recuerdan el principio de que el que es fiel en lo poco puede ser puesto dentro de lo mucho? Bueno, este era un tema para los escribas, por eso él dice, si tu justicia no es mejor que la de los fariseos y lo de los escribas, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántos ya vieron el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Una cosa es verlo, oh, el Rey Jesús, el Señor, el reino, el gobierno, pero entrar a Él es vivir como Él dice que hay que vivir. Bueno, de aquí se extrae el principio de aquel que es fiel en lo poco y su incidencia dentro de lo mucho. ¿Sabes lo que hacían para los escribas? Es decir, los que estaban como escribiendo, transliterando la enseñanza y todo lo que fue quedando como el registro, que si ellos leían a algún escriba que le faltaba la espina de la Yud, es decir, el detalle de la letra más chica, el detalle más chico, si le faltaba esa espina, votaban el texto y decían, ese escriba no es confiable. Porque si se dio el lujo de votar algo tan pequeño e insignificante, ¿por qué no lo pudo haber hecho con una palabra, con un contexto completo? Entonces, el Señor consideraba que si hay una pequeña mínima cosa que le falte a nuestra enseñanza, va a incidir directamente en todas lo que son nuestras convicciones. El Señor dice que las cosas que a nosotros nos parecen pequeñas puede que sean tan incidentes que se recuerdan cuando dice que en el Cantar de los Cantares dice que las zorras pequeñas pueden desmantelar y destruir una viña completa. Así que las pequeñeces, las cosas insignificantes, los mandamientos insignificantes, parece que vamos a tener que empezar a reevaluar si estamos realmente siendo gratos al Señor o no. Pregunta obvia, ¿ya está todo cumplido sin faltar el detalle más específico? Porque los que han asumido después de leer estos textos que la ley está abolida, ¿qué van a hacer con los mandamientos como por ejemplo, no adulterarás? No, es que el Señor lo encerró todo en amarás a tu prójimo como a ti mismo, al Señor, a los demás, etcétera, y ahí se encierran todos los mandamientos, pero eso no quiere decir que los 10 mandamientos hayan quedado obsoletos, si no estaría la gente adulterando. No robarás, está abolido. No matarás, está abolido. Guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre,
El primer mandamiento con promesa, honrarás, y que vuelve a poner en boga el mismo Señor. Y el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento dice, el primer mandamiento con promesa. Ellos nunca dijeron que la ley estaba abolida, sino que le vinieron a dar el Señor lo que vino fue a darle plenitud. Cumplió muchos aspectos en su propia persona para justificarnos a nosotros, pero eso no quiere decir que nuestro Padre Celestial haya cambiado de criterio. Sigue pensando que no debemos matar, sigue pensando que no debemos adulterar, sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, no ha cambiado. Entonces, ¿cuál es la mentira que nos han vendido? El tiempo de la gracia y de la ley. O sea que ahora Dios lo aguanta todo. Ahora que vivimos en la gracia, ahora que hemos sido justificados por la fe en el Señor, porque no hay otra manera de ser justificado delante del Padre, solo a través del sacrificio del Hijo. Amén. Solo a través de Jesús, solo el Señor y su sacrificio. No hay ninguna obra perfecta nuestra. El Señor, Él es nuestra justicia. Ok, cuando el Señor dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, vamos aquí entonces con la conclusión de hoy. En Isaías 42, 21, dice el Señor, se complació por amor de su justicia, Él engrandecerá la Torá o la ley y la hará poderosa. ¿Ok? Aquí hay un detalle, en hebreo la palabra justicia es masculina. No es la justicia, es el justicia. ¿Ok? Y en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice que Jesús es la justicia de Dios. Entonces lo que venía profetizando el Señor en Isaías es que se complació por amor de Él, su justicia. Y por lo tanto engrandecerá Él. Ahora no se sabe a quién engrandecerá, si al Señor o a la justicia que es Él, da lo mismo, son uno. Pero como esa justicia masculina da a entender que el apóstol Pablo nos hace la vida más fácil porque nos dice Jesús es la justicia de Dios. Y según Romanos capítulo 8, la justicia que nos dio el Espíritu Santo, en hebreo se dice el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, el que anda incorruptible camina o anda en el Espíritu, obedece la ley que es espiritual. No es un montón de mandamientos, un manojo de mandamientos, no haga esto, no haga lo otro, y se torna en un legalista. No, Dios no es así. Él cuando sopla su Espíritu, Él comparte su naturaleza con nosotros sus hijos. Y ese Espíritu recibido, esa sustancia es la que nos permite caminar en obediencia con esta justicia. ¿Quién? La justicia entonces no es un decálogo, la justicia de Dios es una persona. Se llama Jesucristo. Ok, si la justicia nuestra no es mayor que la de los fariseos buscaban ser justos. Tanto así que inventaron un montón de mandamientos que Dios no inventó. Ellos inventaron mandamientos a lo cual le llamaron los cercos de los mandamientos. La Biblia dice que los mandamientos del Señor son como un cerco para nosotros. Es decir, mientras estemos en la obediencia y circunscritos en ese cerco, estaremos protegidos. Pero los fariseos inventaron otro cerco. Y yo quiero preguntar, ¿nosotros no somos iguales? La justicia, lo que quería decir, que la justicia de Dios es Jesús. El que no es como Él, el que no camina con Él, el que no tiene su sustancia, el que no camina de la mano en comunión con Él, el que no vive los mandamientos del Señor por la gracia de Cristo viviendo dentro de Él, entonces no es grato al Señor. Y los escribas, que se creían tan santos porque ellos eran los que en cierta medida ayudaban a la interpretación de la Torá, cuando les tocaba transliterar, escribir, si no dice el Señor, si tu justicia, es decir, si tu relación con el Señor no es mayor que eso, no vas a entrar al reino de los cielos. Puedes entrar a una congregación, puedes congregarte, aprenderte las canciones, puedes ofrendar, puedes tener costumbres y hábitos, pero tener una relación con el Señor es más profundo y es una invitación mucho más rica que eso. Hay otra riqueza. Aquí va el comienzo de los consejos, porque vamos a terminar el jueves este tema. La ley oral, costumbres, los legados deben ser respetados en su contexto, pero jamás deben ocupar el lugar de la palabra del Señor. Hoy hay muchos fariseísmos posmodernos. ¿Cuáles serían los fariseísmos posmodernos? ¿Cuáles serían los mandamientos de nosotros? Ya, vamos a cuestionarnos nosotros, porque hablar de los demás es feo.
Cuestionémonos nosotros. ¿Cuáles son los mandamientos de hombres disfrazados de la palabra del Señor en medio de nuestra experiencia? Un montón. Tengo un amigo en Punta Arenas, es bien conocido, el pastor David Payán, un hombre bien serio, muy estudioso. Y él decía, uno de los mandamientos que fue subliminal con los que yo crecí, hijo de pastor, creo que no sé si es segunda o tercera generación ya, y dice, pero inconscientemente asumí este mandamiento evangélico, no bailarás. Entonces, o no danzarás. La Biblia dice que al Señor el Salmo 150, hay que adorarlo con címbalos resonantes, con trompetas, con salto, con salterio, con danza. Y aunque la danza en ese contexto es mucho más familiar, adorar al Señor con expresiones del cuerpo está contemplado en la mentalidad de Dios, pero nosotros somos puros y evangélicos, porque somos solemnes. Y asociamos, obviamente no vamos a estar bailando como los mundanos, pues, ese es el problema, que algunos trasladaron la fiestoca para adentro de la iglesia y no, tampoco es el asunto. La danza tiene que ver con una expresión de entrega, de adoración, de reconocimiento al Señor y sobre todo de algo muy familiar. Tú no vas a ver a un hebreo bailando uno enfrente del otro, así haciéndose cositas como la cueca, así, ¿no? No. Vas a ver mucho el compartir familiarmente, el hacerlo en familia. Pero de alguna manera tenemos un montón de mandamientos que son de hombres que debemos revisar. Yo conocí al Señor en la iglesia bautista y tocar batería era satánico. O una guitarra eléctrica. La Biblia en el Salmo 150 dice adorar al Señor con címbalos resonantes. ¿Es una batería hoy día o no? No, pero es que es satánica. Lo puro y lo santo era el piano. El problema es que los pianos nacieron, sobre todo en cómo llegaron acá, los pianos eran usados en los burdeles. O para algunos la mandolina es uno de los instrumentos más santos que hay. ¿Sabes cómo llegó a ser parte de la música del avivamiento de 1909 en adelante y cómo entró la mandolina a los templos evangélicos? Por la empatía. En ese tiempo estaba de moda el Charleston y tocaban un tipo de mandolina que era más de Gringolandia, pero aquí se hizo una mandolina que se latinoamericanizó y entraron en ese tiempo. Ellos querían alcanzar a Chile y salieron ocupando los mismos elementos que habían en la cultura y adoraron al Señor, hicieron una atractiva propuesta para su entonces. Mucha gente llegó a través de la música. Pero con los años, 100 y tantos años después, la mandolina es el instrumento más santo y es el único con el cual se puede adorar al Señor. ¿Por qué? La guitarra eléctrica no, porque es mundana. En el comienzo del avivamiento de 1909, la mandolina era del Charleston. Y ellos, nuestros hermanos, hace 100 años atrás, tuvieron un criterio tan amplio que se dieron cuenta, no, si se puede usar y lo vamos a usar. Y por eso llenaron las calles. Hasta el día de hoy queda la buena tradición de nuestros hermanos recorriendo las calles, adorando al Señor con su música, que es espectacular. Su convicción de fe, yo la aplaudo. Gloria a Dios por eso y por ello. Pero el problema es cuando ellos consideran que otras prácticas no son las que proceden de Dios. Porque su tradición la pusieron a la misma par de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que al Señor hay que adorarlo con todo, familiarmente, con danzas, con címbalos resonantes, con todo lo que esté a tu haber. Siempre he soñado con las trompetas, nos faltan los trompetas, saxo. Claro, ahí tendríamos que irnos porque los vecinos sí que nos echan a todos. No, ahí ya se unen. Hay muchos fariseísmos evangélicos nuestros, el cerco sobre el cerco. Y hay unos que son buenos, pero no están en la Torá, no están en los mandamientos. Nosotros también tenemos nuestro cerco,
Y se los voy a demostrar. Por ejemplo, aquí voy a hablar de nuestros propios cercos creados, que no son malos, pero no podríamos decir y darle la calidad de mandamiento del Señor. Pero nosotros recomendamos que los hombres ministren a los hombres y que las mujeres ministren a las mujeres. Pero no está escrito así. Pero es un buen cerco, ¿no? Porque mirando también cómo hay hermanitos que le encanta ministrar a las hermanas. No, mejor, hermano, usted dedíquese por ahora ahí. Y es un buen consejo, resulta, ¿cierto? Pero no podríamos decir que es un mandamiento del Señor. Porque nosotros le hemos dado un contexto. Entonces, transferirlo a las próximas generaciones debería ser nuestra responsable consejería explicarles. Mira, nosotros tomamos este consejo por esta causa. Pero el Señor no lo dice directamente en su palabra. Así que este es parte del comienzo de los consejos. No llegue a conclusiones muy rápido. No concluya cosas muy rápido, no conviene. Hay cosas que chocan de pronto, hay cosas que a uno lo golpean. Por ejemplo, voy a decir algo aquí, hace rato que lo digo, no lo digo, pero lo voy a decir. Nosotros no celebramos Navidad. Somos el Grinch. No. Bueno, algunos ya nos pusieron el apodo, así que... Pero fue porque tenemos una explicación bien profunda. Si alguien, aquí va el consejo nuestro, y si alguien lo hace, no lo juzgamos. No le vamos a mirar ni en menos. Si usted nos tiene un regalito mejor, no. No. Porque entendemos que es una transición. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? No fue de un día para otro, por lo menos han sido 5 años de orar, 5 años de madurar con el Señor y tomar acuerdos que hay que ser valientes para que nosotros obedezcamos a los mandamientos del Señor. Así que no nos miren mal. Y por favor, no llegue a conclusiones muy rápido, eso léalo. Sobre todo los que vienen llegando, por favor, léalo de nuevo conmigo. No lleguen a conclusiones muy rápido, no se enojen con nosotros porque no celebramos Navidad. Nosotros no los vamos a juzgar a ustedes tampoco, pero por favor no se le vaya a ocurrir decir, me voy porque son antibíblicos. Mire, la Navidad no está en la Biblia, lo primero. De hecho, el viejo pascuero, no sé de dónde salió, ha sido un invitado de piedra. ¿Quién es? Si yo le pregunto a la gente, ok, es linda la Navidad, sí, ¿qué es lo que gusta? La familia, eso. Siga fomentándolo, hágalo. Ojalá regálese siempre cosas, reconózcase. Pero no vamos a jugar a darle validez a algo que en realidad desde su inicio no tiene ningún asidero con la Escritura ni con el Señor. Y aquí es donde vamos a decir, ¿somos o no somos del Señor? Porque ser del Señor es vivir lo que Él dice que hay que vivir y como Él dice que hay que vivirlo. Ok, ya, eso nomás, eso. Mi consejo es, por favor, no seamos tan livianos tampoco en llegar y faltarle el respeto a las personas que no tienen nuestras costumbres. Y nunca vamos a poner o superponer una idea humana antes que la palabra del Señor. Si usted me dice, pastor, usted no celebra la Navidad. No lo celebro. ¿Por qué? Si gusta, nos tomamos el cafecito, yo se lo explico con la Biblia abierta, porque si no procede de aquí, yo puedo tener la mejor intención, pero si no es un mandamiento del Señor, no tiene sentido. Amén. Último, las buenas costumbres nunca se deben superponer nunca deben superponerse a la palabra del Señor, que fue lo que dije anteriormente. El jueves voy a terminar este mensaje con algunas otras ideas, ¿no? Voy a hacer un recuento. La yud es la letra más pequeña. ¿Qué mandamiento pequeño estamos votando? Y aquí lo voy a poner para que lo digamos en familia, en un ambiente como este. La Biblia dice que las viudas y los huérfanos deben ser atendidos por la iglesia. Y nosotros no lo estamos haciendo.
Y ese es un mandamiento que parece que es muy pequeño a nuestros ojos, pero fue el gran debate que se abrió en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando dicen que hubo murmuración de entre miles de personas que se estaban haciendo a la idea del Mesías, ¿cierto? Especialmente judíos, ¿no? La fiesta de Pentecostés era una fiesta, y es una fiesta bíblica, y hay gente que dice, no, ese día el apóstol le predicó y 3.000 se convirtieron. Sí, pues ellos se juntaban. No es que haya habido un superpoder, ¿cierto?, que juntó a toda esa gente y le regaló a 3.000 la convicción. Lo que hizo fue, el Señor reunía a su pueblo en la fiesta de Pentecostés, donde llegaban todos, y allí el apóstol Pedro habló lleno del Espíritu y les dio la claridad: Jesús es el Mesías, es el que hemos estado esperando. Ellos se hicieron al Mesías, lo reconocieron y siguieron dándole continuidad a todo lo que ya hemos hablado. Un mandamiento muy pequeño olvidado por nosotros es que, por ejemplo, la misericordia no puede quedar circunscrita que oye, hermano, la misericordia, el canasto con la mercadería. Hermano querido, eso no es misericordia. Eso es menos que nada. La misericordia debería venir acompañada, primero que todo, de una extravagante expresión de amor, de perdón, de restitución. Entonces no es juntar el canasto de comida para que se reparta después. Si le llamamos ministerio de misericordia, este ministerio tiene que ampliar sus horizontes y tiene que empezar a decir: necesitamos recaudar ofrendas, y al que le moleste la palabra ofrenda, lo lamento, es como Dios lo hace. No, nadie lo está saltando. Si usted no quiere dar, no lo haga. Se hace con libertad, se hace con liberalidad. Pero Dios diseñó que este tipo de ofrendas tienen que ser destinadas para las viudas, para los huérfanos. En Talca dijeron: tenemos algo que hacer, basta de seguir siendo espectadores. Entonces empezaron a desarrollar un fondo para viudas y huérfanos. ¿Saben lo que hacen? Ellos sostienen a viudas de su casa, las sostienen con una mesada que la iglesia le da a las viudas. Así se hace. Eso es cumplir y no obviar la tilde que nos dice el español, o mejor dicho, la espina del ayud. Lo que parece que es pequeño está olvidado. Ay, ¿para qué? Si quieren tener más plata. No, querido, el Señor nos sostiene a nosotros. Los que vivimos por el llamado que nos dio. Mire, si usted no nos da, no se preocupe. Dios nunca, yo tengo 20 y tantos años de servir al Señor y nunca nos ha dejado sin el sustento que Él prometió, porque Él es fiel. Pero usted tiene la oportunidad de darle a alguien que necesite. Entonces, cuando piense en misericordia, piense en algo que sea expansivo, en algo que sea contundente. Si quiere tener más, dé más. Así se prospera en el reino de los cielos. No es siendo un avaro, un codicioso. Quiere tener más, quiere la abundancia del Señor, viva como Dios dice. Hay mandamientos de hombres muy pequeños insertos en nosotros que deben ser abolidos también. Eso sí que los debemos abrogar nosotros mismos. Chile se caracteriza por ser una nación lamentablemente flagelada por el alcoholismo. Pero cuando la Biblia dice que el vino que tomó el Señor era vino, si alguien tiene problemas de alcoholismo, lo liberamos, le echamos fuera al bicho y después lo dejamos que en una mesa se pueda sentar tranquilamente, porque nos dijeron, ¿cierto? Un fariseísmo posmoderno nos dijo que beber vino es pecado, y la Biblia no dice que el vino sea pecado, sino que embriagarse, emborracharse, perder el control, esa es otra cosa. Pero un buen vino en una linda mesa chilena, pucha que es lindo, sobre todo cuando uno está afuera. Porque cuando yo comencé, traía problemas de alcoholismo, entonces 13 años no probé una gota de alcohol. Fue mi pacto con el Señor. Pero después de esa cantidad de tiempo comprendí, se puede, no es pecado. Pero me sentí tremendamente acusado por muchos. Porque ¿cómo lo practican los evangélicos? No, para la pública no lo hacen, pero en privado todos tienen, ahí cerquita del closet, por ahí, para la ocasión bien familiar, tienen su petaquita. Querido, el vino chileno es delicioso.
el pastor está diciendo que se emborrachen. No, estoy diciendo que un vaso de vino es rico en la mesa. Y particularmente cuando se celebra Shabbat o cuando se celebra lo que le llamábamos Santa Cena, ¿por qué le ponen jugo de uva? ¿Qué fue lo que tomó Jesús? Vino. Y les cuento algo, el vino hebreo tiene más grados alcohólicos que el chileno. Tienen 3 tipos de vino. El que usaban en esa ceremonia llega incluso a los 18 grados. Y Dios no lo considera pecado. Pero ese mandamiento de hombre, ese fariseísmo, nos hace poner justicias que no proceden de Dios. Ok, póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te pido perdón. Perdónenos, hermano. Nos queremos presentar como somos y por qué también sabemos explicarlo. Y si hay algo que hemos aprendido en estos años, que para ser como Dios dice hay que ser valiente, porque Dios confronta duramente la sociedad que vive sin Él. Él es frontal para decir lo que no está bien. Hay muchas cosas que no están bien. Decir que el cumpleaños de Jesús en esta fecha es una falsedad. Decir que todo es en honor a Jesús es mentira. Cuando de por medio hay un viejo guatón que más se parece por el color rojo y por el cumpleaños del 24 de diciembre se parece más a Nimrod y a la figura de ese paganismo. Así que les pido perdón. Sé que estoy poniéndome y exponiéndome delante de ustedes y la casa también, pero nos aceptamos así nosotros. Preferimos caerle bien al Señor y no quedar bien con todos, porque no se puede. Pero me explica mi mamá que 2 cosas. Me pregunta, ¿es pecado si yo arreglo mi casa? Porque si hay gente que me visita en esta fecha y pongo motivos navideños, no es pecado, no lo es. Ese es el criterio. Cuando decíamos el criterio del reino, hay gente de su familia que la va a visitar, sea un buen anfitrión, no hay problema. Yo lo que menos les quiero pedir, no salgan a pelear con la gente y decir, este es el gran error que cometemos. Ustedes son unos paganos, nosotros somos bíblicos. No, hermano, por favor. Vivimos en Chile, tenemos familia con la cual hay que compartir, hay que amarla, hay que respetarla, hay que honrar. Particularmente se vienen de los papás. Se honra al papá y a la mamá. Entonces tiene que ser con mucho amor y con la mayordomía de representar muy bien al Señor. Ya, Señor, te damos gracias. Tu Espíritu nos dé sabiduría, Señor. Tú sabes cómo, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor. Enséñanos tu corazón. Dinos lo que tú piensas. Pon a prueba lo que compartí en este día, Señor, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Guíales a toda verdad, a toda justicia, Espíritu de Dios. Tu ministerio lo necesitamos con creces. Oramos para que este fin de año esté tu bendición fluyendo en cada casa, en cada familia. Que las conclusiones sean gratas porque hemos caminado de la mano tuya, Señor. Oro para que la unidad de la familia sea más férrea que antes. En el nombre de Jesús, oramos para que los que han mirado imposible, Señor, antes de este ciclo que concluye, miren tu mano poderosa volcándose en su favor. En el nombre de Jesús. Y Espíritu de Dios, haznos de poner toda actitud rebelde hacia ti en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a ser como tú. Confiamos en ti. Tú eres el mejor consejero. Y oramos para que tú, Señor Jesucristo, seas nuestra justicia. Solo tú eres nuestra justicia. Albérgate en cada uno de estos templos que somos nosotros. Y a través de tu Espíritu, Señor, dinos que somos gratos delante del Padre, no por obras personales, sino por tu obra en nosotros, Señor. Porque tú estás haciendo algo que es de tu estatura, es algo que es de tu altura, para la gloria del Padre, para tu gloria también, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y se lo propongo para que nos vayamos masticando un poco lo que les compartí hoy.